Hace 2 años estaban jugando competición europea. Este fin de semana se han ido a segunda división. Hoy hablamos del desastre del proyecto del FC Köln y de cómo las cabras se han ido a segunda Bundesliga. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Entre las diferentes noticias que nos ha dejado el final de temporada de la Bundesliga está el invicto del Bayer Leverkusen, que ya comenté en un vídeo en mi canal, al que os invito a ir a ver después de acabar de ver este vídeo. Está también la posible clasificación a Conference League del Heidenheim, el segundo puesto del Stuttgart y la salvación del Unión Berlín a costa de la caída relegation del Bochum y de la caída y descenso directo del FC Köln. Un equipo que hace menos de 2 años estaba jugando competición europea y que la temporada que viene le tocará dar con sus huesos en la segunda competición alemana. Una segunda competición alemana que, por cierto, ya adelanto, puede que sea la segunda división alemana, la edición de la segunda división alemana más difícil de la historia, aunque ya lo hablaremos más adelante. El vídeo de hoy se va a dividir en los 4 pasos que siguió el FC Köln para conseguir este logro, conseguir entre comillas, es decir, los 4 momentos, las cuatro decisiones o los 4 pasos que siguió el Köln para pasar de Europa a segunda Bundesliga en 2 años. Pero antes de nada hay que comentar 2 cosas, ¿vale? Lo primero, un par de datos para tener en cuenta y para tomar en consideración lo que es el FC Köln y lo que supone la pérdida de un club así de histórico en la Bundesliga. 1 a nivel de derechos de televisión, 2 a nivel de audiencias, 3 a nivel de historia y 4 a nivel de aficionados. El estadio del FC Köln, el Rhein-Energiestadion, es el 6º estadio de la Bundesliga en cuanto a capacidad, con 50.000 personas, el 12º de toda Alemania, lo cual es una auténtica barbaridad. 50.000 personas. Esto en cuanto a la asistencia al estadio, porque uno podría decir, no, vale, pero tienen la mayor capacidad, pero solo van 35.000 al estadio. Bueno, es el 4º equipo de la Bundesliga 23-24 en cuanto a porcentaje de asistencia al estadio, con un 99,7%. Van al estadio 49.829 personas de 50.000, una auténtica animalada. Y es una una fanbase muy grande, porque además es una ciudad muy grande. Al final no hay que olvidar que Colonia es una de las ciudades más grandes de Alemania. Si no me equivoco, es la 3ª ciudad más grande de Alemania, con más de 1 millón de habitantes. Y además es una ciudad a la que yo le guardo muchísimo cariño, porque cuando yo estaba en primera división, en el Erasmus, y ahora me apena un poco ver cómo parte de mi familia, que es aficionada del FC Köln, le tocará sufrir lo que es un descenso, que no se lo deseo obviamente a nadie. Pero es que no solo es un equipo que tiene una gran masa social y un gran estadio, sino que además es un equipo absolutamente histórico, porque el FC Köln es el primer campeón de la historia de la Bundesliga, es el que gana la temporada 63-64, y además es 2 veces campeón de la Bundesliga en general. De hecho, es campeón en aquella mítica victoria que no sirve para nada del Borussia Mönchengladbach cuando gana 12-0 al Borussia Dortmund en la última jornada, pero al final el FC Köln acaba siendo campeón y es el 7º equipo de la Bundesliga con más ligas, ¿vale? Tiene más que el Bayer Leverkusen, tiene más que el Schalke, tiene una menos solo que Stuttgart o Hamburg, y es un equipo muy histórico. Y además el descenso del FC Köln implica que nos quedamos sin derbis. Y nos quedamos sin derbis por partida doble, porque nos quedamos sin el derbi entre Bayer Leverkusen y FC Köln, que además tiene todo el drama de que el Leverkusen va hacia arriba y el Köln va hacia abajo, de manera literal además. Pero sobre todo ya no vamos a tener uno de los derbis más chulos, que me implica a mí, porque es mi equipo, que es el derbi entre Köln y Borussia Mönchengladbach, que es el derbi del Rin. Porque en la región de Nordrhein-Westfalen hay muchos equipos, pero en verdad los que encarnan la rivalidad en el Rin son el Gladbach y el Köln ya desde hace tiempos inmemoriales, ¿vale? Desde los 70. Esto es lo primero, un par de datos para tomar en consideración y tener en cuenta lo que es el FC Köln y lo que implica su descenso. Antes de arrancar con esos pasos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. En 2022 se clasifican a Conference League. Hace menos de 2 años se clasificaron a Conference League. En 2023, hace una temporada, acabaron 11º la temporada, a 11 puntos del descenso directo y a 8 puntos del Bayer Leverkusen, que fue 6º clasificado. Este año
han descendido de segunda Bundesliga, o sea, han descendido de Bundesliga a segunda Bundesliga por séptima vez en su historia, un 3 veces campeón de liga, que además ha completado la temporada con la tercera peor puntuación de toda su historia en Bundesliga. Justo el mismo año en que su máximo rival, el Bayer Leverkusen, gana la Bundesliga, la primera Bundesliga de su historia, está al borde de hacer el triplete y además el Leverkusen se hace el invicto por primera vez en la historia de la competición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué 4 pasos han seguido para pasar de jugar en Europa a jugar en segunda división en menos de 2 años? Bueno, el primer paso es la gestión de los entrenadores y sobre todo el despido de Stefan Baumgart. En diciembre anunciaron que Baumgart iba a dejar el club a final de año tras más de 2 años al frente del club y tras haberles llevado a su primera participación en Europa desde 2018, como fue la clasificación a la Conference League en la 22-23, aunque hay que decir que la última vez que jugaron Europa habían descendido como colistas y en la 22-23 fueron undécimos, es decir, en 2018 se clasificaron a Europa, pero el año siguiente descendieron como colistas y la temporada pasada, jugando Conference League y teniendo esos partidos los jueves, consiguieron un décimo puesto que no está en absoluto nada mal. Cuando se fue esta temporada iban 17º, la posición en la que han acabado la temporada, con 10 puntos a 3 de la permanencia. No solo el drama o el simbolismo está en despedir a tu baluarte y al líder de tu proyecto, que también, evidentemente, sino es darle la razón a unos jugadores que han rendido muy por debajo de lo que se esperaba de ellos a principio de temporada, y de esto hablaremos luego, y además lo haces echando a un tío que tiene todo el carisma del mundo, que era querido por absolutamente todos en la ciudad, y que, hay que decir, se nota que le había empezado a consumir muchísimo la energía el tema del Köln, porque literalmente una semana después de que se fuera del club se fue a esquiar y parecía que había recuperado toda la vida. Ahora mismo pues está en el Hamburg y aunque no le haya ido todo bien, evidentemente es un entrenador destinado a volver a la Bundesliga y es un entrenador que no tenía que haber seguido del FC Köln. No porque fuera a salvarles, que podía ser, sino porque si ya echas a Baumgart, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Es admitir que no puedes echar a todos los futbolistas y que por eso tienes que echar al entrenador. Pero muchas veces es es mejor irse a segunda con el entrenador y que el entrenador siga ahí peleando para volver a subir la temporada siguiente, que quedarte a medias con el puesto de entrenador, que darle la razón a los futbolistas, etcétera. El sustituto, digo esto porque el sustituto, digo lo de quedarse a medias con el entrenador, porque el sustituto fue Timo Schulz, con el que es cierto que han levantado un poco el vuelo, han puntuado un poco mejor que Baumgart. Se salvan de descender como locales en la penúltima jornada, porque iban perdiendo ante el Unión Berlín y al final acaban marcando 2 goles, uno en el 80 y otro en el 93. De aquí pues quiero aprovechar para mandarle un saludo a Timo Schulz porque volví a hacer una mufa, ¿vale? Si me seguís en redes sociales, pues cada vez que pasa algo parece que lo tuiteo y a los pocos minutos sucede lo opuesto. Y consiguieron evitar que el descenso se confirmara en su campo como locales, pero no pudieron evitar el descenso. Fueron además goleados por el Heidenheim, un equipo mucho más pequeño, con menos historia, con menos recursos y con menos presupuesto, que les humilló como locales y que posiblemente vaya a ocupar la Conference League. Esperemos que no le pase lo mismo al Heidenheim dentro de 2 temporadas. En cuanto a Timo Schulz, digo que fue quedarse a medias porque es un tipo que no logró ascender al San Pauli en su primera etapa como entrenador, que duró 11 partidos en Basel, ¿vale? Fue nombrado por el club suizo en julio de 2023 y en septiembre le despidieron por el rendimiento pobre del equipo y que ahora suma un descenso a su corta trayectoria profesional como entrenador, que simplemente suma 3 cargos. San Pauli en segunda Bundesliga, 11 partidos en Basilea y un descenso a segunda Bundesliga con el FC Köln. Hay que decir que todavía no se ha confirmado cuando estoy grabando esto que vaya a seguir, pero tampoco se ha confirmado que le vayan a echar, con lo cual todo es posible viendo cómo se está dirigiendo últimamente las altas esferas del FC Köln, el club. Este es el primer punto, el tema del entrenador. A mí me parece absolutamente clave. El segundo punto, hablaba antes de los jugadores, está el tema de liarla en el mercado de fichajes. Y esto tiene 2 vertientes, ¿vale? La primera, por su gestión económica y por los fichajes que han hecho, y la segunda, porque no pueden fichar. Pero de la sanción de la FIFA ya hablaremos más adelante. En cuanto al primer punto, en cuanto a los fichajes y a la gestión de los fichajes y de las salidas y entradas que iban haciendo.
Desde la 21-22, que es la temporada en la que se consiguen clasificar a Conference League, tienen un gasto neto positivo de casi 30 millones. Es decir, han gastado 10 millones en compras y han recaudado 40 millones en ventas. Y lo vamos a ver muy claramente por años, como cada vez se iba empobreciendo más la calidad de la plantilla hasta que era insalvable. Uno, porque los futbolistas por nombre no daban, y dos, porque la calidad y sobre todo el rendimiento de estos futbolistas ha sido muy decepcionante. En 2021, las salidas más importantes, no os pongo todas, pero las salidas más importantes fueron las de Sebastian Bornau, central titular, que se fue al Wolfsburg por 13 millones, era el sexto en minutos la temporada anterior, o Ismail Jacobs, que era el octavo en minutos y que dejó 7 millones cuando se fue al Mónaco. En cuanto a llegadas, Timo Hummels, que llegó libre del Hannover, esto fue un muy buen movimiento, bueno, además un central que ha dado bastante buen rendimiento. Marvin Schwebe, que también llegó libre del Brøndby, que también fue un buen fichaje, el portero titular esta temporada, que no ha podido hacer más el hombre para evitar que el FC Köln no descendiera. Y Mark Uth, que es cierto que arrancó bastante bien, sus primeros años no eran malos, pero este año solo ha tenido un 9% de titularidades. En 2022, salidas clave, y aquí es donde se empieza a ir a caer en picado el FC Köln. Se va Modeste, que en la 21-22 marca 20 goles y da 4 asistencias por apenas 5 millones de euros al Borussia Dortmund, y se va también al Borussia Dortmund Sally Ozkan, que era el quinto jugador en minutos, apenas tenía 23 años, y se va también por 5 millones. Pierden a su máximo goleador, a su pivote titular y además joven baluarte del equipo por menos de 10 millones para el Borussia Dortmund, que no es un equipo que precisamente tenga poco dinero. En cuanto a llegadas, en 2022 hay muchas. De nivel, no tantas. Luka Kilian, un 19% de titulares este año, apenas 2 millones. Adamian, este año muy poca participación en goles para lo que debería ser un delantero. Stephen Tigges, que son apenas 6 titulares este año, un rendimiento bastante pobre precisamente del Borussia Dortmund. Eric Martel, que es de lo poco rescatable y potable y bueno que han fichado, y les costó apenas 1 millón de Leipzig, que es el pivote titular y a mí me gusta bastante. Y después David Selke, que lleva viviendo media década de marcar 10 goles en 2018 con el Hertha. A mí es un chico que no me gusta absolutamente nada. Es el máximo goleador del Köln este año, ¿vale? Pero es un chico que no me gusta nada. Llegó libre del Hertha, ¿vale? Al menos eso que te llevas. Todos los goles que haga pues son bienvenidos, pero no me gusta nada. Y que tú referencia ofensiva sea David Selke, evidentemente habla del nivel pobre y bajo en el que ha caído la plantilla. Y en cuanto a 2023, y aquí ya se acaba por romper todo y empiezan a explicarse por qué se han ido a segunda. No solo has perdido a tu goleador, has perdido a uno de tus pivotes, has perdido a uno de tus centrales, has perdido a uno de tus carrileros. En 2023 se va Eli Skiri, que era el otro pivote que tenías junto a Ozkan, que era el capitán general, era el segundo jugador en minutos en la temporada anterior, es el máximo goleador del equipo con 7 goles siendo pivote, y que se va libre al Eintracht Frankfurt. Pero es que además se van 2 futbolistas que tienen mucho peso en el FC Köln. Se va Jonas Hector, una leyenda absoluta que se retira, no se va, se retira. Y además se va Timo Horn, que también se va libre. Y que en 2018, cuando descienden, la vez que comentábamos antes, la última vez que jugaron en Europa y descendieron, en 2018 se quedaron a pesar de tener ofertas de diferentes equipos de Europa. Creo que Jonas Hector llegó a tener ofertas del Arsenal y Timo Horn del Borussia Dortmund, una cosa por el estilo, y se decidieron quedar, y además llevaban desde muchos años en el club, desde 2012 Jonas Hector, desde 2011 Timo Horn. En 2023 acaba por confirmarse la caída precipitada, aunque yo creo que ha sido todavía más dramática de lo que debería este año, con la marcha de Timo Horn, Jonas Hector, Skiri, que se unía a las que comentábamos anteriormente de Ozkan, Modeste y compañía. Y simplemente lo que iba quedando en el club eran o descartes de otros equipos o cesiones de otros equipos, como por ejemplo es el caso de Luca Waldschmidt, que llega cedido del Wolfsburg, muy decepcionante. El caso de Rasmus Carstensen, que llegaba cedido del Genk, que tampoco ha jugado demasiado, no juega desde marzo, de hecho, aunque al parecer han pagado la opción de compra de 1,5 millones para quedárselo, porque al final tiene 23 años, la temporada que viene en segunda Bundesliga será útil, y además, lo comentaremos ahora, tienen una sanción que les va a impedir fichar. O por ejemplo, una de las grandes decepciones en mi opinión de la temporada, que es Lear Pacharada, que es jugador que llegaba libre del San Pauli, que debía ser muy importante,
que en segunda Bundesliga siempre era de los jugadores que tú veías y decías, este chico tiene que llegar a Bundesliga porque la va a petar. De hecho, creo recordar que hace como 3 años hice un vídeo de 10 jugadores que deberían jugar en Bundesliga de segunda división y creo que lo puse a pacharada en la lista y evidentemente ha sido un fracaso. Este es el primer punto en cuanto al tema de los fichajes y a los jugadores. El tema de los futbolistas que han ido perdiendo talento y lo que ha ido entrando evidentemente no estaba ni al nivel y muchas veces era la mitad o peor y acababa empobreciendo el rendimiento del equipo y eso se ha visto esta temporada. Pero hablaba antes de Rasmus Carstensen de que a pesar de que no juega desde marzo, han pagado la opción de compra que tenían para el Genk para quedárselo por la edad que tiene y por la sanción. El tema de la sanción, esto lo he comentado alguna vez en el canal, lo he comentado también en redes sociales, pero esto es un problema, ¿vale? La sanción que se confirmó en diciembre de 2023 después del CAS, de la sanción de la FIFA de 2 ventanas de fichaje sin poder fichar por unas irregularidades en el fichaje de Jaka Kubar Potoknik, que la verdad es que hay que decir que es un nombre que mola bastante, que es un delantero de 17 años de Eslovenia, ya que se ha confirmado que se le incitó a romper su contrato con el Olimpia Ljubljana para llegar libre al FC Köln. Aunque esta sanción se había anunciado en marzo, el TAS la dejó temporalmente sin efecto en verano y por eso pudieron fichar lo que veíamos antes. Este año ha marcado 8 goles en 1.200 minutos, en 15 partidos en la Bundesliga sub-19, así que puede que en un futuro les valga la pena, pero hay que decir que les valga la pena si no pierden a todo el equipo por el camino. Porque decíamos, 2 ventanas de fichajes sin poder fichar desde diciembre de 2023. En enero de 2024 no pudieron fichar. Por eso la opción de compra, si la puedes activar, la activas porque al final es un futbolista que tienes en plantilla ya. Y aquí pues no es lo mismo que fichar. Pero este verano no van a poder fichar. Y este verano, lo decíamos antes y lo hablaré más en profundidad al final del vídeo, necesitan quedarse con la mayor cantidad de futbolistas posibles para no jugarse un posible descenso a tercera división. Porque en 2024 acaban cesión o contrato Waldschmidt y Alidou, estos dos cedidos, y se van libres. Justin Deal, del Stuttgart, canterano, que ahora hablaremos de ellos también, y Benno Smith, lateral derecho, apenas 12 titularidades y ya se queda Carstensen. A eso se suman jugadores que se vayan a ir del club y no puedan sustituir con fichajes, como es el caso de Jeff Sabot, del que se dice que va a fichar por el Stuttgart por apenas 4 millones de euros, que es su cláusula de rescisión. Es decir, los jugadores que se le van a ir por minucia y además no van a poder sustituirlos. Y solo Jeff Sabot, que es el que más o menos se dice que está encaminado para el Stuttgart. Pero veremos qué pasa con Jan Tillman y compañía, porque no tiene buena pinta la cosa. Y entonces mencionaba antes a Justin Deal, que ya lo metí, por cierto, en mi reconstrucción, en mi planificación del Stuttgart para la temporada que viene, porque el tercer paso que siguieron para acabar cayendo a los infiernos y para el fracaso del proyecto que parecía que prometía mucho del Köln después de este problema de los fichajes y después del despido de Stefan Baumgart es no hacer caso a la cantera. Y aquí hay casos sangrantes de todo tipo, de todo tipo. El primero, el más evidente, Florian Wirtz. Ya lo decíamos en su momento, Florian Wirtz, que se fue el 31 de enero de 2020 al Leverkusen por 200.000 euros y que el resto ya lo sabemos, el jugador más joven en debutar en la historia del club, el goleador más joven de la historia de la Bundesliga hasta que marcó Youssoufa Moukoko, un futbolista clave en el Leverkusen esta temporada para ganar todo lo que han ganado y que además se fue por 200.000 euros. 200.000, 200.000, que es mucho menos de lo que han pagado por Carstensen, que si no quiero hablar mal de Carstensen, pero es Florian Wirtz, a tu eterno rival con el que ahora se ha hecho el invicto. Pero es que no solo es sangrante el caso de Florian Wirtz. Para los que conozcan un poco de fútbol internacional y sigan o hayan seguido la Serie A recientemente, seguro que si os digo el nombre de Jan-Aurel Bisek os suena. Y aquí vamos a empezar con un patrón, ¿vale? Que lo vais a ver en los siguientes futbolistas. Jan-Aurel Bisek nació en Colonia y a los 7 años entró en las categorías inferiores del Köln. En 2017 debutó con el club en Bundesliga, siendo entonces el jugador más joven en su historia y el alemán más joven de la historia de la liga. En 2018 empezó un carrusel de cesiones en el Kiel, en el Roda neerlandés, en el Vitoria Guimaraes y en 2021 se fue al AGF danés, que en 2022 activó una cláusula de compra por 670.000 euros. 2022.
En 2023 el AGF lo vendió al Inter por 7 millones y ahora ya tiene un valor de mercado de 15 millones y apunta a ser un central de futuro con mucho potencial para la selección alemana y de hecho en la Eurocopa Sub-21 del pasado verano fue el capitán de Alemania. No fue bien la Eurocopa Sub-21 para Alemania, pero él fue el capitán. Colonia, 7 años, ¿vale? Justin Deal, extremo delantero que nació en Colonia, que llegó al Colonia con 7 años también, y que en enero de 2023 debutó con 18 años. El Stuttgart le ve como el sustituto de Chris Führer, que posiblemente se vaya este verano, que es el tercer goleador y el segundo asistente del Stuttgart. Así que quizá darle apenas menos de 200 minutos en toda la temporada no fue lo mejor, sobre todo teniendo en cuenta que entre agosto y diciembre marcó 12 goles en 11 partidos con el filial del Köln en Regional Liga. Es el 25% de los goles que ha marcado el Köln en toda su temporada en cuarta división y los marcó entre agosto y diciembre, ¿vale? No ha jugado desde diciembre con el filial y aún así sus goles implican el 25% del total. Marvin Obuz, que es extremo derecho media punta, nació en Colonia, vamos 3 de 3, y a los 7 años fichó por su academia, yo aquí ya empiezo a ver un patrón, y que en octubre de 2021 hizo su debut con el primer equipo con 19 años. En la 21-22 marcó 26 goles en 41 partidos con el juvenil y en Youth League, y en 2022 se fue cedido al Holstein Kiel y en 2023 se fue cedido al Rot-Weiss Essen de Dritte Liga, donde ha brillado mucho y ha generado más de 15 participaciones en goles. Marvin Obuz debería ser importante la temporada que viene en segunda Bundesliga, porque si quiere hacer algo, teniendo en cuenta que no pueden fichar, traer a un futbolista que ya ha rendido en tercera división, me parece que es lo mejor que pueden hacer, teniendo en cuenta que además es canterano y es un chico que promete mucho. Tenemos también que hablar de Bozdogan, ¿vale? Bozdogan, ¿dónde queréis que nació? Os doy 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. En Colonia. ¿A qué edad creéis que entró en las categorías inferiores del Colonia? Os doy 3 segundos también para pensar. 3, 2, 1. A los 7 años, correcto. Hasta 2019 estuvo en el Köln, que es cuando se va al Schalke para completar su ciclo como juvenil. En 2020 debuta en Bundesliga con 19 años. Tras no jugar mucho en 2021 se fue cedido al Besiktas, donde tampoco brilló en demasía. Y en 2022 fue cedido al Utrecht, que le fichó por 1 millón en 2023. Este año llevaba ya 3 goles y ya había subido su valor de mercado a 5 millones, con todavía 23 años. Otro futbolista al que no se le dio suficiente cariño en el pasado y que posiblemente haga medianamente buena carrera, pero es que sobre todo podías haberlo sacado por mucho más dinero, porque además al Schalke posiblemente se fue libre. No tenemos información, pero posiblemente se fuera libre a completar el ciclo como libre o por patatillas, como el caso de Florian Wirtz. Y el último caso, aunque aquí ya es un futbolista que ha rendido menos a nivel profesional, es Churlinov, Darko Churlinov, exjugador del Barley, actual jugador del Schalke, que todavía tiene 23 años. No hay constancia de que el Köln sacara algo por él cuando se fue al Schalke y después al Barley. Los casos más sangrantes son obviamente los de Florian Wirtz, Jan Aurel Bisek y Justin Deal, sobre todo porque a Marvin Obuz lo puedes recuperar y Bozdogan y Churlinov no han rendido tanto, pero Florian Wirtz es Florian Wirtz, ¿vale? Va a valer 150 millones el día que algún equipo quiera ficharlo. 100 millones mínimo. Jan Aurel Bisek ya tiene un valor de mercado de 15 millones, pero es que el AGF danés le sacó 7 millones de beneficio en un año, ¿vale? Por 670.000, 6 millones de beneficio en un año. Y Justin Deal, que es un jugador con muchísimo talento y que si el Stuttgart, que ha quedado segundo, ha visto potencial para ser potencialmente en un año el extremo titular de un equipo que intenta pelear por Europa, que no le des tu oportunidades al chaval, no tiene sentido. Este es el tercer punto, el apoyo a la cantera. Y el cuarto punto, que lo engloba absolutamente todo, es la directiva. Porque la directiva es la que toma las decisiones con respecto al entrenador, es la que toma las decisiones con respecto a los fichajes y posiblemente fuerce que Potočnik incumpla su contrato con el Olimpia Ljubljana y al final acabe llegando con esa sanción de la FIFA, y también es el que de alguna forma menosprecia o infravalora su cantera y acaba provocando que se vayan por la puerta de atrás o directamente saltando por la ventana a un club que les ofrece mejores condiciones y en los que finalmente prácticamente todos acaban brillando. Y aquí en la directiva hay dos partes. La primera, las malas decisiones,
la mala toma de decisiones de la directiva, sobre todo de Werner Wolf, que es el presidente del club desde 2019, y después hay una espantada de parte del organigrama en los últimos tiempos. En cuanto a Werner Wolf, es el encargado de todas las decisiones, fue el encargado de dejar ir a Baumgart para fichar a Schulz en vez de aceptar que con la planificación deportiva que habían hecho no se podía hacer mucho más, y en vez de echar al director deportivo, echar a Baumgart. Después de Baumgart teniendo pues diferentes opciones de entrenadores libres, como puede ser Bruno Labbadia o por ejemplo Félix Magath, que que parece broma, pero es un entrenador que está acostumbrado a sacar las castañas del fuego. Fueron a por Timo Schulz, que venía de ser despedido tras 11 partidos del Basel. ¿Tú te crees que un entrenador que viene de ser despedido del Basel va a ser capaz de salvarte a ti en la Bundesliga, estando ya en descenso? Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Pero es que esto es cuanto a la toma de decisiones y a la dirección deportiva. Pero hay un caso curioso que me he dado cuenta, que ha habido una reorganización en el organigrama deportivo en los últimos 2 años. Porque del departamento de scouting, 5 de los 9 que lo forman han llegado en 2023 o más tarde, es decir, justo en ese periodo de tiempo en el que vemos que claramente empeora y cae en caída libre el proyecto del FC Köln, pero es que en la gestión entre la dirección deportiva, el CEO, etcétera, tanto el CEO, como es Markus Rejek, como Christian Keller, que es el director general de deportes, del que todo el mundo está pidiendo la cabeza y su dimisión junto a la de Timo Schulz, llevan en el club desde 2022, con lo cual en 2022 arranca un proceso que culmina con la marcha de Modeste, la marcha de Ozkan, la marcha de Skiri o la retirada de Héctor y Timo Horn, y que culmina con el descenso a Segunda Bundesliga esta temporada. La conclusión del vídeo es: el año que viene, ¿qué? La Segunda Bundesliga posiblemente vaya a ser la Segunda Bundesliga más difícil en muchísimo tiempo. A falta de ver qué pasa con el Fortuna Düsseldorf, tenemos al Hamburg, al Hannover, al Nürnberg, al Schalke, al Hertha, al Paderborn, al Karlsruhe, al Kaiserslautern. Equipos muy difíciles, al Darmstadt, que es cierto que viene de descender como colista, pero es un equipo que en las últimas temporadas ha estado peleando por ascender a Bundesliga, y además el Köln. Es una segunda división muy difícil, y si no, que se lo digan al Hamburg, ¿vale? El Hamburg estuvo tonteado varios años antes de descender con la caída, y desde que ha descendido es el equipo que más años lleva en Segunda Bundesliga. Es la temporada que viene va a ser su 7ª temporada. Pero no solo es esto, no solo es el posible ascenso. Lo que tiene que tener cuidado es el FC Köln, es el posible descenso, porque la Arminia Bielefeld hace unos años bajó a Segunda Bundesliga, y tal y como bajó a Segunda Bundesliga se fue de cabeza a tercera división, ¿vale? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Al Schalke casi le pasa lo mismo, y el Hertha al final acabó haciendo una temporada más mediocre, pero también estaba en puestos de descenso. Y además hay que tener en cuenta que su plantilla es la que es, porque no pueden fichar hasta enero de 2025, entonces yo me quedaba con Marvin Obuz, porque es un jugador de ataque que te va a dar algo de talento diferencial, aunque sea muy joven, y el FC Köln tiene muy, muy, muy mala pinta de cara a la temporada que viene. Yo ahora mismo, sabiendo que no van a poder fichar, sabiendo los jugadores que pierden, y sabiendo que pueden perder todavía más, no pondría al FC Köln entre los candidatos al ascenso la temporada que viene. Creo que si consiguen no descender y quedar en la parte alta de la tabla para en 2025 poder hacer un mercado de fichajes sólido y ahí ya pelear por el ascenso, pueden darse con un canto en los dientes, porque las decisiones que han llevado al FC Köln al descenso tienen que ser sopesadas y tienen que costar que diferentes cargos abandonen el club. Pero posiblemente esto no vaya a pasar, porque qué sé yo, que simplemente soy un chico que analiza el fútbol y el fútbol alemán desde su casa. Y tú, que estás en tu casa, o estás en el baño, o estás en la biblioteca, o estás en el autobús, y estás viendo al otro lado, tú tienes mucho más valor que la directiva del FC Köln, porque no estás tomando malas decisiones, estás viendo este canal, y si no estás suscrito, pues toma una buena decisión y deja una suscripción, deja un buen like, deja un comentario con qué crees que le va a pasar al FC Köln, cuál de estos motivos crees que te parece más evidente y que más ha acabado costando el descenso, si la cantera, si los fichajes, si el entrenador, o simplemente el cúmulo de todas las malas decisiones de la directiva. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.